Hey, bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un juego indie llamado Tari Ant. Es un juego que nos presenta una historia sobre unas pirámides de Egipto de hace 4000 años. Es un juego de aventura y también un juego de pensar, de echarle ahí al coco. Vamos a ver qué nos plantea este juego y hablaré de unos conceptos que se pueden mejorar. Este juego está en constante actualización, así que excelente por el desarrollador. Vamos para allá. Principalmente vamos a hablar sobre el protagonista de este juego, el cual viene siendo una hormiguita, una hormiga carismática con un poco de arte distinto a lo que viene siendo el juego. Realmente se nota que es distinto el arte con el que se hizo el protagonista, pero aún así es un personaje carismático que te llama la atención, te agrada, te involucra en la historia sobre todo, por lo cual no hay ningún problema con que se vea un poco distinto el arte del protagonista. Aún así es algo que hay que destacar, que sí se ve un poco distinto. Muy bien, ya sabemos que contamos con un protagonista, vámonos al aspecto de personalización. Este juego no cuenta con aspecto de personalización por ahora, vaya que personalices la opacidad de los botones, personalices qué quieres que haga cada botón. A lo mejor esto a veces es un poco más complicado para los desarrolladores. Para mí es complicado, realmente no lo he hecho hasta ahora. Yo sé que se puede hacer, es posible, todo es posible, acuérdense. Pero simplemente quería remarcar que no cuenta con aspecto de personalización hasta ahora. Quién sabe en una próxima actualización, a lo mejor lo vemos más adelante. Respecto a la jugabilidad, este juego es un juego que se maneja a través del joystick. Sí, principalmente, vaya, no es de que presionas la opción que quieres hacer, no, te mueves a través del menú de opciones y mueves el personaje con el joystick y con algunos botones, o más que nada uno, que es el primer botón que te presentan, realizas la acción de aceptar o de continuar, te mueves, recoges piedras. Está muy bueno, también te presentan poco a poco distintos botones, vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Este juego contiene arte propio, sí, yo pienso que es arte propio este juego. Espero que sea así, sino como que al desarrollador, si ves este video, pues puedes comentarlo aquí abajo sin ningún problema, que no importa si es tuyo el arte o no. Aunque yo supongo que sí, ¿eh? Vaya, se ve que está trabajando mucho el desarrollador en este juego, por lo cual yo digo que sí, vamos a decir que sí. Respecto a mecánicas secundarias de este juego, las mecánicas secundarias en este juego te las presentan poco a poco mientras vas avanzando durante el juego, por lo cual están muy bien implementadas. Tiene ese punto a favor. Vamos a pasarnos a lo que sería la cámara del juego en sí. Realmente me gusta mucho la cámara. Tienes un buen espacio para ver el personaje, un buen espacio para ver el fondo, por lo cual yo no le veo ningún problema. Errores tipo A, yo creo que no tiene errores tipo A este juego realmente. Por ahora no lo noté en esos primeros 15 minutos que jugué, no le noté esos errores tipo A. Respecto a la historia, que será el último punto aquí de los cuales son como puntos básicos que hay que remarcar, se presenta una historia desde el inicio del juego. Este es un juego que promete, realmente espero que se siga desarrollando. Supongo que va a ser así. La última actualización fue el día de ayer, por lo cual está completamente excelente. Vamos a pasarnos a los puntos que yo podría comentar sobre consejos y todo este rollo. Principalmente quería comentar que el enemigo o el primer enemigo que nos presentan, que vendría a ser como una serpiente que hay que derrotar lanzándole piedras, no se puede derrotar si le aplastas, le intentas pasar por encima, ya sabes, tipo Mario Bros y todo ese rollo. No se puede. Digo, está bien que no se pueda, como de que le da más jugo, lo hace un poquito más difícil el juego. Y ese es el concepto del juego, que el juego es complicado, que tienes que pensarle, que no es simplemente pasar de izquierda a derecha y ya pasaste el juego. Lo que quería comentar sobre este enemigo es que me parece un poco demasiado largo. Vaya, me parece un poco largo, ¿no? El personaje en sí, el sprite del enemigo. A lo mejor esta es la idea del desarrollador, realmente no lo sé, estaría increíble saberlo. Pero si se basa en que el juego sea más complicado, hasta ahora va todo bien. El juego está clasificado para toda la familia. Dice que es un juego de plataformas, estilo aventura, puzzle, ingenio para todas las edades, desafío de inteligencia que se dificulta a medida que pasan los niveles. Es un juego moderadamente difícil, no apto para cualquiera. Ten en cuenta que solo soy un desarrollador haciendo todo, comenta. Yo sé, Sebastián, yo sé que a veces es un poco difícil, ¿no? Estar ahí solito programando todo.
Pero no importa, aquí simplemente lo comentamos de una buena manera, no es para dañar sentimientos o algo por el estilo. Al pausar el juego me gustaría que la primera opción, vaya, recomiendo que la primera opción que esté preseleccionada sea la de reanudar y no la de volver al menú principal. Si bien hay una opción para guardar, yo no vi la opción para guardar. Yo pensé que estaba automáticamente en la opción de reanudar y le piqué inmediatamente el botón para continuar el juego y no se continuó. Me regresó al menú principal, se reinicia el juego completamente. Esto sí fue un poco confuso para mí. Y luego lo revisé y resulta que la opción preseleccionada es la de volver al menú principal. Estaría increíble que fuera la de reanudar. Realmente sería mejor. Yo considero que sería mejor. Realmente no lo sé. Si así te gusta, sí déjalo, es tu juego. Yo recomiendo que sea la de reanudar. Está increíble que en un área pequeña se puede mover el Joy-Con dependiendo de dónde tú presiones con tu dedo, ¿verdad? Vaya, en esa respectiva área se mueve el Joy-Con y puedes a partir de ahí hacer el movimiento. Me gustaría que el área no esté tan pegada a la esquina, que esté un poco más separada para que el Joy-Con siempre esté visible, tanto digamos la parte superior como la inferior, que es el círculo mayor, porque yo puedo poner el Joy-Con un poquito pegado a la esquina o hacia la parte izquierda o hacia la parte de abajo y realmente me falta espacio para mover el Joy-Con. A veces sin querer despego el dedo y lo vuelvo a poner, pero muy pegado a la orilla de la pantalla y pasa este problema, ¿no? Que tengo que despegarlo otra vez y volverlo a poner, pero un poquito más centrado para tener espacio para moverme. A lo mejor esto se podría solucionar separando un poquito más el área para que siempre haya espacio de movimiento. Actualmente el protagonista no cuenta con animación cuando esté subiendo las escaleras o cuando esté subiendo a algún sitio. Estaría increíble que tuviera una animación. Sí, o sea, cualquier animación de subida le sumaría muchos puntos a este juego. Y por último, diferentes sprites por personaje. Vi que se reutilizaba mucho, que no importaba quién hablara, vaya, se hablaba el personaje, teníamos el sprite del personaje hablando, pero en caso de que hablara cualquier otro personaje, teníamos un mismo sprite. Bueno, estaría bien que hubiese diferentes sprites, ¿verdad? A lo mejor podría ser el mismo sprite de la hormiga, pero con algún gorro distinto que caracterice a otros personajes. Vaya, que nosotros seamos el personaje más simple y que los otros tengan algún gorro o algún ojo extra o que tengan ahí una herida, no lo sé, le daría un poco más de jugo. Este juego yo sé que se está actualizando constantemente. La penúltima actualización fue el 30-31 del mes pasado y la última fue el día de ayer, vaya 2 de enero. Esto está excelente, sigue trabajando Sebastián, vas por muy buen camino. Realmente espero que me mandes tu juego cuando tengas una versión mucho más desarrollada. El juego sí es de pensar, yo me trabé un poco. Vaya, no fui tan hábil en este juego, pero te invito a que descargues este juego. Ya sabes que abajo en la caja de descripción está el enlace directo ahí a la Play Store. Si tienes Android, puedes descargártelo y pruébalo. Déjale ahí un comentario que le sirve mucho. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Ya sabes que aquí te está apareciendo el video que te recomienda YouTube. Aquí está súper bonito el video. Y de este lado el botón suscríbete para que te suscribas, active la campanita, me veas en directo jugando al Valorado o jugando un juego indie. Bueno, más que nada al Valorado o Rocket League y todo ese rollo. Adiós. No sé por qué me extiendo tanto. No sé.